que se conforma a partir de esta inquietud que tenemos como inquilinos de no tener ningún tipo de respuesta y sufrir los abusos que se dan a diario cuando una persona que necesita una vivienda para alquilar se tiene que enfrentar a un mercado donde es sumamente injusto y abusivo. En ese marco nosotros decidimos conformarnos como asociación civil porque veíamos que desde el Estado no había ningún tipo de respuesta. Una persona que alquila está totalmente desamparada, sin ninguna protección legal, ningún conocimiento de sus derechos. Entonces fue que en ese sentido decidimos organizarnos y después eventualmente con el conocimiento, con la profundización del conocimiento de la temática, decidimos empezar a asesorar gratuitamente a los inquilinos. ¿Eso cuándo fue el comienzo que decidieron agruparse? Esto ya hace 2 años, en la ciudad de Buenos Aires ya veníamos trabajando más o menos cada uno por su lado, porque veíamos que era una situación sumamente grave, y bueno, nos decidimos reunirnos y conformar esta asociación hace 2 años. Sin embargo, sabemos que hay organizaciones, como por ejemplo en La Plata y en la ciudad de Neuquén, que ya venían trabajando con un poco más de anterioridad, pero todos confluimos en la formación de un Frente de Inquilinos Nacional que nuclea a las organizaciones de todo el país que trabajan la problemática. ¿Y qué provincias abarca ese frente? El Frente abarca provincias, y esto no es coincidencia porque en general a lo largo de todo el país, en las grandes ciudades, la problemática se da casi de manera igual, digamos, con sus particularidades, pero la problemática de los alquileres es sumamente grave en todo el país. El Frente de Inquilinos está conformado por organizaciones de inquilinos de Neuquén, de Río Negro, de Tierra del Fuego, de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, La Pampa y Rosario. ¿En todos los lugares, en todas las provincias, pasa lo mismo o hay capaz provincias que están peor? Hay provincias como por ejemplo Neuquén que están peor en cuanto, por ejemplo, los precios. Los precios en Neuquén, con el boom de Vaca Muerta, han sido atados a los sueldos que perciben las personas que trabajan en el petróleo. Entonces una persona que no trabaja en el petróleo se enfrenta a precios mucho más altos que por ejemplo los que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esto en todas las ciudades se repite lo mismo, que es que el inquilino no tiene un asesoramiento, no tiene un acompañamiento del Estado y se encuentra solo frente a un mercado inmobiliario que es totalmente abusivo y expulsivo. Esto no es coincidencia que la cantidad de inquilinos vaya creciendo anualmente, no es coincidencia que haya cada vez menos propietarios y no es coincidencia que crezcan exponencialmente las villas y asentamientos en las ciudades. Esto porque el mercado inmobiliario lo que hace es que expulsa a una persona que no cumple con los requisitos que no son legales, lo determina el sector inmobiliario, digamos. Una persona que no cumple con los requisitos termina o alquilando o ocupando un lugar en peores condiciones aún, ¿no? Y acá en Ciudad de Buenos Aires, ¿qué piden las inmobiliarias mayormente, ¿no?, para alquilar? Bueno, debemos aclarar que hay un vacío legal completo en cuanto a los requisitos que se piden. Esta responsabilidad de las políticas públicas de alquiler ha sido delegada en el sector privado. Es el sector privado el que pone los requisitos. Esto es algo gravísimo. En ese contexto, lo que se pide hoy en día, si querés podemos tratar de enumerar lo que legalmente se debería cobrar y lo que pasa en la realidad. Sí. Legalmente lo que te pueden cobrar como inquilino al momento de entrar a un inmueble para habitarlo es 1 mes de comisión por el trabajo del corredor inmobiliario, del martillero. 1 mes por cada año de depósito que firmás. El plazo mínimo son 2 años, entonces 1 mes por cada año. Y el tema de las averiguaciones de garantía de las personas que garantizan el cumplimiento del inquilino, que por lo general acá en la Ciudad de Buenos Aires te piden una garantía propietaria que esté ubicada dentro de la ciudad, más recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler. Solamente esos 2 requisitos dejan afuera del mercado de alquileres a muchísima gente. Entonces, esto es lo sumamente grave, ¿no? Que por otro lado, por ejemplo, las comisiones inmobiliarias, donde en la ciudad existe una ley que crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios y que el Estado le delega la potestad de controlar qué está pasando, cuánto cobran, de qué manera cobran, está conformada por las principales inmobiliarias de la ciudad. Entonces, el inquilino tiene que ir a hacer una denuncia al lugar donde se defienden entre ellos y no ha prosperado ningún tipo de denuncia.
Esto es un poco más o menos el panorama en la Ciudad de Buenos Aires. Somos 1 millón de inquilinos, que ha crecido en los últimos años, ha crecido muchísimo. 1 millón de inquilinos en la ciudad, alrededor de 150.000 personas que viven en hoteles, pensiones, inquilinatos, y más de 20.000 personas en situación de calle. Esto es casi la mitad de la población que padece un grave déficit habitacional. El Estado está totalmente ausente en este sentido, ¿no? ¿Hay alguna estadística sobre los inquilinos a nivel país? Más o menos nosotros lo que intentamos hacer, específicamente no, porque ya como decíamos recién, al no haber políticas públicas, esto es la primera etapa que tiene que hacer un Estado, que es saber en qué condiciones se encuentran las personas que alquilan. No hay nada de eso específicamente, pero se puede deducir a través de, por ejemplo, el estudio de los distintos censos. El año 2001 hubo uno, el año 2010 hubo otro. Solamente esa comparación podemos ver que los inquilinos subieron casi a más de 5 millones de personas a nivel nacional y la cantidad de propietarios se achicó. Esto teniendo en cuenta que en los últimos 15 años ha habido un boom inmobiliario en todo el país. O sea que no es que hacen falta construcción de viviendas, sino que se ha construido muchísimo, pero los problemas son al momento de acceder a una vivienda. Cuando como inquilino necesitas firmar un contrato, ahí se presentan los abusos, porque viviendas hay, el tema es en qué condiciones alquilamos. Ustedes presentaron un proyecto de ley. Sí, lo presentamos desde el Frente de Inquilinos Nacional. Lo que hicimos alrededor de hace 10 días atrás fue presentar los puntos centrales que nosotros creemos que debería por lo menos ser el punto de inicio para la problemática. Todavía no lo presentamos en la Cámara de Diputados o de Senadores porque nuestra intención es presentar nuestra idea y empezar a trabajarla conjuntamente, además de los sectores políticos, con distintas organizaciones sociales que se encargan del tema de vivienda, y gestionar, antes que nada, porque esto también es sumamente importante, hasta este año lo que había pasado con los proyectos de alquileres que se habían presentado, habían sido iniciativas de un diputado o un senador que no habían tenido un trabajo antes, un trabajo social antes, de manera que era una propuesta solamente legislativa que no tenía ningún fundamento. Nosotros, por el contrario, lo que hicimos este año fue tratar de plasmar todas las denuncias, los abusos que nos llegan como organizaciones y plasmarlos en un proyecto de ley. Ese proyecto de ley nosotros los estamos haciendo circular, como te decía recién, entre los distintos sectores, tanto el gobierno nacional como el sector legislativo, y también hacerlo extensivo a las organizaciones sociales, también a la Cámara de Propietarios, a la Cámara Inmobiliaria, de manera que entre todos podamos llegar a un proyecto que sea consensuado, ¿no? ¿Y en qué se basa ese proyecto? ¿Cuáles son los ejes fundamentales? Bueno, yo creo que son 6 puntos en total, lo que planteamos nosotros, pero hay 2 puntos que son sumamente importantes. Uno de ellos es el plazo y otro es el precio. Son importantes ¿por qué? Porque el plazo actualmente y legalmente en el Código Civil el mínimo es de 2 años. Nosotros lo que planteamos es que se determine que sea de 3 años, de manera que te pueda asegurar por lo menos 3 años de estar en el mismo lugar. Una familia hoy en día, cuando se le vence el contrato, tiene que alquilar en otro lugar de la ciudad y está así muchos años mudándose alrededor de la ciudad. Eso no te permite afianzar relaciones sociales, no te permite establecer un vínculo con la escuela de los chicos. El tema laboral también, tenés que tener en cuenta siempre a qué lugar te mudás para ver si llegas al trabajo o no. Entonces, el plazo es sumamente importante porque además del derecho a la vivienda hay que tener en cuenta también el derecho a la ciudad. Una persona tiene el derecho a disfrutar de los bienes de una ciudad. Y si te estás mudando cada 2 años, pagando todos los costos, eso no se puede cumplir. Entonces, por un lado, el plazo, lo que pretendemos es que el mínimo sea de 3 años. Y por otro lado, el tema del precio. El precio del alquiler ha subido en los últimos años, ha venido subiendo por sobre lo que eran las paritarias entre los trabajadores, pero a partir de diciembre del año pasado, con la devaluación y los anuncios que hubo anteriores, empezó una especulación enorme. ¿Por qué? Porque en vez de ya no se firmaban contratos por 2 años, sino que se empezaron a firmar contratos por 6 meses. Entonces te permite como propietario concretar ese abuso, que es que el precio te sube cada 6 meses. Entonces, lo que proponemos nosotros es que el precio del alquiler se ate a índices estables que sean emanados del gobierno nacional, ¿no? Tanto la variación de precios al consumidor como los salarios. Si no tenemos en cuenta
el ingreso mensual que tiene una persona que alquila con respecto al precio que paga el alquiler, pasan las cosas que pasan, ¿no? ¿Y cómo la gente se puede conectar con ustedes? ¿Tienen página? Sí, nosotros tenemos una atención gratuita los días martes y jueves en calle Emilio Lamarca 1860, los martes y jueves de 4 a 8 de la tarde. Y también tenemos un sitio en Facebook que se llama Inquilinos Agrupados. Ahí también pueden hacer consultas. Y también a su vez, como te hablamos recién, el tema del Frente de Inquilinos Nacional, el Frente también tiene una página en Facebook donde se pueden contactar. Lo importante por ahí es que de a poquito van surgiendo en otros puntos del país gente con inquietudes, con ganas de organizarse, y nosotros creemos que para obtener una modificación en las condiciones de alquiler, la gente tiene que organizarse, tiene que reconocerse como un sujeto de derechos, o sea, hasta hoy en día nosotros en nuestro país prima que la única forma de acceso a la vivienda es a través de ser propietario. Hay familias que pasan generaciones siendo inquilinos, entonces tenemos que concentrarnos en lo que pasa hoy en día, asegurar primero condiciones dignas de alquiler y después ver el tema de ser propietario, ¿no? Entonces es un ámbito importante la organización, reconocerse como inquilinos y empezar a luchar en ese sentido, ¿no? Vos recién hablaste que ahí se presentaron proyectos, ¿no?, con el tema del alquiler, pero en sí la dirigencia política, ¿se hace cargo del tema? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en todo esto del alquiler y el crecimiento de las ciudades en sí, hay mucho dinero de por medio, hay mucha especulación inmobiliaria y en consecuencia hay mucho lobby. Los proyectos que se presentaron hasta el año pasado fueron todos cajoneados. Yo creo que por dos razones. Una, por la gran capacidad de lobby que tiene el sector inmobiliario de cajonear proyectos que afectan sus intereses. Y por otro lado, lo que decíamos recién, la falta de organización en el sector de los inquilinos. Debemos pensar que no todos podemos ser propietarios, en ningún país del mundo son todos propietarios. Estamos muy lejos de llegar a una legislación que sea acorde a las necesidades de la persona que alquila. Entonces, empezar a pelear en ese sentido, asegurar las condiciones de alquiler, es sumamente importante. Y con respecto acá en Ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasó con el programa Alquilar se puede? Bueno, esto fue una medida que en realidad fue un anuncio el año pasado. Era un programa que ya existía del año 2011. Hoy decíamos de la potestad que tiene el Colegio de Corredores Inmobiliarios de controlar lo que pasa en la matrícula, cuánto te cobran de comisiones. La propuesta esta de Alquilar se puede no mejoraba eso, sino que lo que hacía era, y lo que hace, que bien se han entregado 20 créditos sobre más de 15.000 solicitudes, o sea, esa es la magnitud que ha tenido, y tuvo un costo para el gobierno, para la ciudad, digamos, para los contribuyentes, de 80 millones de pesos. Este crédito lo que hacía era asegurarte un crédito bancario a tasas bancarias para pagar los costos que necesitas para entrar a un inmueble. Entonces lo que hace es que le asegura a las inmobiliarias, por ejemplo, los 2 meses de comisión que te cobran, que son ilegales. Entonces es solamente superficial, no tuvo efectos prácticos. Y por otro lado también, que más o menos ya sabemos la política de vivienda que se puede llegar a dar a nivel nacional por los antecedentes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Además del Alquilar se puede, que fue más que nada una campaña en un marco de elecciones nacionales, presidenciales. El otorgamiento de créditos, por ejemplo, hipotecarios, en la ciudad se entregaron en 8 años alrededor de 400 créditos para 3 millones de personas en total. Escuchamos que a nivel nacional supuestamente va a haber créditos de 1 millón de créditos hipotecarios. Eso creemos que está totalmente alejado de la realidad y ya tenemos antecedentes de cuáles son las políticas públicas de vivienda que se van a tomar, porque tenemos una clara referencia en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es sumamente grave lo que está pasando, hay mucha gente en situación de calle, las villas y asentamientos crecen todos los días, los inquilinos. Fíjate que hay un antecedente reciente acá en la Ciudad de Buenos Aires que se creó una defensoría del inquilino en la Defensoría del Pueblo. Esto es un gran logro para nosotros como inquilinos porque tenemos por primera vez un lugar estatal donde un inquilino se puede acercar y además de hacer conocer sus derechos, se le facilita un espacio de mediación que trata de acercar y tratar de llegar a una solución al inquilino, al propietario y a las inmobiliarias.
En todo ese marco, bueno, este es un buen antecedente porque es la primera Defensoría del Pueblo que se encarga de la problemática, pero es el primer paso. Imaginémonos en la situación en la que estamos los inquilinos, ¿no? Que este recién es el primer paso y todavía no ha habido nada en ese sentido.